Que Dios bendiga a cada uno. Gracias a Dios por este tiempo que nos da para poder compartir la palabra del Señor. Y yo quisiera leer un breve pasaje en la palabra de Dios conocido en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Vamos a leer un relato donde Jesús realmente hace un milagro, pero es algo hermoso que podamos ver el mensaje que Dios nos da a través de esto. Dice el primer versículo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si hubo un lugar importante y protagónico en el ministerio de Jesús, fue justamente el lago de Genesaret, conocido también como Mar de Galilea o Mar de Tiberias. A sus orillas estaba Jesús, dice, rodeado de un gentío que quería oír la palabra de Dios. Y el Señor, para que pudieran escucharlo mejor, se subió a una de las barcas y desde allí enseñaba y daba el mensaje a la multitud. La barca era de Simón. Apartando la barca de la orilla, la puso a disposición de Jesús para que él pudiera desde allí hablarle a la multitud. Simón, a quien conocemos como Pedro, vivía en Galilea, inclusive tenía su casa en una ciudad costera que era Capernaum. Era pescador y justamente este era su lugar de trabajo. Con su hermano Andrés y sus dos amigos, Jacobo y Juan, habían estado trabajando toda la noche, habían estado pescando toda la noche, pero no habían podido sacar absolutamente nada. Tal vez estaban desanimados, por supuesto, también preocupados porque vivían de la pesca, y seguramente estaban pensando en lo que en la mala producción, que no habían podido hacer nada, y dice que estaban lavando y remendando sus redes. De más está decir que justamente ellos conocían perfectamente esas aguas, conocían los horarios y los lugares de pesca más productivos, pero en realidad en esta oportunidad nada de esto les había ayudado para que pudieran tener una buena noche de pesca. Volviendo un poco a la barca donde estaba Jesús, cuando Jesús termina de hablarle a la multitud, de enseñarle a las personas el mensaje del Evangelio, dice que el Señor se dirige a Simón y le dice: boga mar adentro y echen las redes para pescar. Hasta ahora Jesús era el maestro, el predicador, pero ahora da instrucciones acerca de cómo ir a pescar. ¿Y qué sabrá el Señor acerca de esto? ¿Tendrá algún conocimiento? Tal vez Pedro se diría: nosotros somos pescadores, conocemos bien nuestro oficio, hemos agotado todos los recursos y encima estamos cansados, estuvimos toda la noche trabajando y en realidad nada habían podido hacer. ¿Cuántas veces en momentos críticos y adversos
en los que en realidad hemos gastado muchas energías, hemos gastado tiempo y expectativas, y sin embargo, ante toda una situación negativa, oímos la palabra del Señor. Y en esa palabra de Dios es como que el Señor nos dice, echa tus redes. Es difícil creer. Nuestra confianza en ese momento es puesta a prueba. ¿Qué debemos hacer? Pensemos que Pedro en esta instancia no era un discípulo todavía. Era un pescador. Recién conocía al Señor en esta instancia. Sin embargo, tuvo que responderle al Señor porque el Señor le dio una orden. El Señor le dijo, boguen mar adentro y echen las redes para pescar. Tuvo que responder. Y si bien él le planteó el fracaso de lo que había pasado, de que habían estado pescando y no habían hecho nada, la respuesta de Pedro en realidad fue sorprendente. No era un discípulo ya crecido en la confianza o en la fe, no era todavía ni siquiera un discípulo del Señor. Sin embargo, la respuesta de él sorprende. La respuesta de Pedro fue, más en tu palabra echaré la red. Qué importante la respuesta de Pedro. Qué importante la respuesta de Pedro. La desafiante orden del Señor yo creo que activó la fe en este hombre. Activó la confianza en este humilde pescador que no conocía mucho, no sabía mucho de lo que Jesús a lo mejor quería obrar en su vida. Sin embargo, él pudo realmente responder de una manera sorprendente. Podemos decir que la respuesta de Pedro fue una respuesta que nos enseña a nosotros a poder responder al Señor aun cuando creemos que las cosas son imposibles. Como tal vez ellos pensaban, hemos trabajado toda la noche, nada hemos pescado, hemos ido a los lugares propicios, en el horario correcto y nada hemos hecho, pero en tu palabra echaré la red. Hay un texto en la Biblia que define la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por eso decimos que, en definitiva, Pedro estaría esperando que algo pasara o que algo sucediera, pero que en realidad aún no estaba viendo absolutamente nada. Podemos decir que en este caso la fe es una acción. La fe no es solamente un sentimiento, es algo que lo tenemos muy profundo allí en el corazón. Tanta gente dice, sí, yo tengo fe, pero en realidad la verdadera fe se ve por la manera en que actuamos. Hay un texto que es muy interesante y que comprueba lo que estamos diciendo, que es Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Y dice así, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es difícil poder mostrar la fe si no obramos. Evidentemente, cuando la Biblia habla de que Abraham fue justificado, si bien fue justificado por la fe, pero en realidad esa fe fue manifestada a través de una obediencia a la palabra del Señor y evidentemente Abraham actuó conforme a esa fe e hizo lo que el Señor le estaba pidiendo. Qué importante para nosotros la confianza en la palabra de Jesús. Qué importante. Él dijo, en tu palabra. Cuando la palabra viene de parte de Dios, no es una fe apoyada en algún presentimiento, alguna corazonada. No, tiene un cimiento, tiene una base. En tu palabra, dijo Pedro, y fue seguida de la acción, echaré la red. Qué importante para nosotros esta enseñanza. Creemos en la palabra de Dios y debemos actuar en consecuencia. Si esa palabra nos dijo que debemos echar la red, creo que lo debemos hacer porque seguramente allí estará la bendición. Esto además nos enseña que no podemos confiar solamente en nuestras capacidades. A veces nos sentimos capaces para hacer ciertas cosas. Ellos se podrían, lógicamente, sentir totalmente suficientes para pescar en ese lugar, pero en realidad
A veces el Señor permite que las cosas no salgan como nosotros queremos que salgan, para mostrarnos que en realidad necesitamos el obrar de su poder en nuestra vida. Y que en definitiva las cosas que para nosotros se tornan imposibles son las que son posibles para Dios. Allí donde se frustran todos nuestros esfuerzos, a veces, ¿no?, es donde se manifiesta el poder de Dios haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Hay un texto en Mateo 19:26 que dice: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Sabe que hay algo interesante? Nosotros no podemos hacer lo que Él hace y Él no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Jesús podría haber dicho, bueno, aquí donde están nomás, se podrían, inclusive podría haber hecho con su poder que saltaran los peces a la barca, pero no. Él les dijo, boguen mar adentro, tenían que forzarse, tenían que remar nuevamente para ir hasta la profundidad necesaria y echar las redes. Es decir, ellos tenían que hacer su parte y el Señor iba a hacer la parte que ellos no podían hacer. Pedro tuvo que bogar mar adentro, tuvo que echar las redes, pero habiendo hecho lo que el Señor le dijo, sucedió el milagro. Qué importante saber esto, que cuando confiamos en la palabra de Dios y actuamos en consecuencia con la palabra del Señor y hacemos lo que el Señor nos dice, ahí veremos el milagro del Señor. El texto dice, encerraron gran cantidad de peces, pero no fue una pesca normal. Fíjese lo que dice. Y su red se rompía. Eran tantos los peces que habían atrapado, que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que era tanta la carga de peces que se hundían las barcas. Qué maravillosa la bendición del Señor. Qué maravilloso el milagro de Dios cuando nos animamos a creer verdaderamente y actuar conforme a la palabra del Señor. Siempre decimos que el Señor se especializa en imposibilidades. Su poder sobrenatural obra milagros y maravillas donde nosotros, en realidad, no podemos hacer nada, ni siquiera comprender cómo poder hacerlo. La manifestación del poder de Dios produjo un impacto muy profundo en el corazón de Pedro. Acá vamos a ver ahora que todo esto que ocurrió realmente tiene un impacto profundo en la vida de este hombre. El obrar del poder del Señor siempre tiene el propósito de traer convicción a nuestra vida, de manera que podamos reconocer que Él es Dios y que Él es digno de toda nuestra devoción, de nuestra adoración. Sabemos que el Señor hizo tantas obras y que el propósito de esas obras era producir realmente convicción en el corazón de las personas que se acercaban a Él para que pudieran abrir sus corazones y pudieran recibirlo. Esto se vio cristalizado en la experiencia de Pedro. Dice que viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué grande la misericordia de Dios. Aquí vemos ya algo que no tiene ya nada que ver con la pesca, no tiene ya nada que ver con lo demás. Aquí, a través de esta experiencia, Pedro, conmovido hasta lo más profundo de su ser, dice que se humilla delante del Señor. Pedro era un hombre rudo, impulsivo, tal vez hasta se creía autosuficiente, un hombre de trabajo y conocemos el genio de Pedro porque en los evangelios después lo vemos actuando, pero ahora cae de rodillas ante el Señor. Se humilla ante los pies del Señor reconociendo su propia indignidad. Qué maravillosa transformación, qué maravillosa obra que el Señor hace. Dice la palabra del Señor en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios. Y en Santiago 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué maravilloso que podamos realmente llegar a este punto, al ver y al comprobar el poder, la gracia, la majestad del Señor obrando, podamos realmente humillarnos en su presencia para que el Señor pueda bendecirnos y, como dice el texto que leímos, que el que se humilla será exaltado. Y una última cosa que quiero señalar es que se produce un cambio tan radical en la vida de Pedro. Jesús, cuando termina todo este momento, le dice a Pedro, Pedro, no temas, no tengas temor. Desde ahora serás pescador de hombres. Un cambio de oficio, ya no sacará más peces del agua. Ahora tenía que rescatar almas, personas de la perdición y de la muerte. Estaba siendo llamado a un oficio sacerdotal, el poder servir al Señor. Y siguiendo al Señor, Pedro se convertiría en uno de sus discípulos y luego sería transformado en uno de los apóstoles encargado de llevar el mensaje del reino de Dios al mundo. Qué importante transformación, qué encuentro con el Señor que produce realmente un cambio tan grande. Podemos decir que así como el Señor trató con Pedro, Jesús quiere tratar con cada uno de nosotros. Debemos confiar en Él, debemos confiar en su palabra. Él nos dirá qué hacer. Él estará diciendo realmente qué es lo que debemos hacer y de qué manera para que nuestra vida pueda ser bendecida, pero también para que podamos realmente entonces reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor. Humillarnos en su presencia y saber que el Señor seguramente tiene un propósito para cada uno de nosotros. Qué hermoso saber que el Señor quiere que ahora, así como lo hizo con Pedro, de un pescador, de un hombre rudo, de un hombre que solamente se dedicaba a eso, ahora el Señor va a hacer de él un instrumento de bendición. Una persona que ahora sería transformada por la gracia de Dios para ser un pescador de hombres, para poder, a través del Evangelio, salvar a las personas que van rumbo a la perdición y poder ganarlas para el reino de Dios. Qué importante para nosotros hoy el Señor sigue llamando, el Señor sigue obrando en nuestra vida, el Señor se sigue presentando, sigue saliendo a nuestro encuentro como pasó en esta situación y en esta circunstancia. Y qué hermoso que podamos saber que si respondemos con confianza, si realmente creemos en el Señor de corazón, Él tiene un propósito de bendición para nuestra vida y seguramente podrá hacer de nosotros, también como lo hizo de Pedro, alguien que pueda anunciar el mensaje del Evangelio. Hay un texto que el mismo Pedro escribió en una de sus cartas y que dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero sigue diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así lo llamó y para eso lo llamó Dios a Pedro. Y de alguna manera a cada uno de nosotros el Señor nos puede llamar porque tiene también un propósito para con nuestra vida. Vamos a estar orando al Señor, que el Señor obre para que podamos poner nuestra confianza en Él, que podamos acompañar esa fe en su palabra con una acción, con una obediencia a la palabra de Dios, sabiendo que veremos el milagro, veremos el obrar poderoso de Dios en nuestra vida y luego seguramente el Señor podrá bendecir de tal manera nuestra vida que podremos ser también un discípulo y, ¿por qué no?, un enviado de Dios para predicar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean. Vamos a orar. Si hay alguna necesidad, alguna petición, si hay algo que está en nuestro corazón en este momento, podemos abrirlo en la presencia de Dios para que el Señor esté obrando con poder en nuestras vidas. Si tenemos en mente y en el corazón alguna petición por algún familiar o alguna persona que está padeciendo, está con alguna necesidad en su vida, vamos a presentarlo delante del Señor, como también que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar, que el Señor bendiga a nuestro país y que en este momento en especial la gracia de Dios se manifieste, nos ayude, nos guarde, nos proteja y que el Señor muestre su poder en cada vida.
Todos unidos oremos. Señor, te damos muchas gracias. Padre, gracias porque podemos clamar a ti en todo momento. Y en este momento pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada con poder, en abundancia sobre cada vida, Señor. Así como mostraste tu poder en la bendición, Señor, en el texto que hemos leído, y bendiciendo, Señor, la vida de estos hombres, de Pedro en especial, pedimos, Señor, que tú obres en la vida de cada uno que en este momento está abriendo su corazón ante tu palabra. Señor, llena de confianza y llena de fe cada corazón, para que cada uno pueda actuar, Señor, de aquí en adelante, confiando en tu palabra y de esta manera ver, Señor, tus obras, tus milagros, tus maravillas, porque tú eres un Dios de poder y de misericordia. Señor, sana al enfermo, levanta a aquel que está, Señor, postrado. Señor, libra a los que están angustiados y afligidos. Señor, a los que tienen problemas y dificultades, a los que no tienen trabajo. Señor, abre puertas de bendición y de prosperidad. Padre, todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice nuestro país. Ayúdanos, Señor, en este momento de necesidad, Señor, y que tu gracia pueda estar cubriendo nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Todo lo pedimos y todo lo agradecemos para su gloria y honra. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amigos, que el Señor esté colmando sus corazones con su paz, con su bendición, y que la gracia de Dios los acompañe en todo momento. Todos los días, 22 horas, nos encontramos para poder mirar la palabra de Dios y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.